Muy buenos días, soy la licenciada Katia Caballero y el día de hoy hablaremos sobre los trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia. ¿Cómo se presenta la ansiedad en los niños y adolescentes? Los trastornos de ansiedad pueden causar preocupaciones y miedos extremos, así como cambios en el estado de ánimo y comportamiento del niño, por ejemplo, afectando sus patrones de sueño y el tipo de alimentación que mantienen. Por ejemplo, mi hijo antes se dormía a las 10 de la noche y ahora viene durmiendo hasta las 12 o inclusive 1 de la mañana. O mi hija antes se acababa todo un plato de sopa y ahora únicamente se come la mitad o inclusive ni eso. Bueno, los niños y adolescentes pueden tener distintos tipos de trastornos de ansiedad, como los veremos a continuación. El primero de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno provoca en el niño una preocupación constante que puede deberse a diferentes causas, algunas de ellas razonables, como lo son exámenes, trabajos en exceso, algún tipo de proyecto escolar, etc. Sin embargo, también pueden considerarse causas que tal vez en otros niños puedan resultar satisfactorias, ya sean fiestas de cumpleaños, la hora del recreo, ir en el autobús de regreso a casa o inclusive jugar con amigos. Esto también puede generar para algunos niños ansiedad o preocupación. Y bueno, este tipo de ansiedad también puede presentarse en relación a la familia, es decir, tener pensamientos catastróficos, preocupación por enfermedades, que pueda llegar a pasar algo malo a alguno de nuestros familiares o seres queridos, etc. Y como hemos ido viendo, el exceso de preocupación por diversas causas puede provocar en el niño bajo rendimiento escolar por estar pensando todo el tiempo en posibles causas catastróficas, incapacidad de relajarse y divertirse, problemas de sueño, fatiga y deficiencias en su alimentación. El siguiente caso es el trastorno de ansiedad por separación. Si bien es normal que en algunas etapas, sobre todo cuando el niño es aún muy pequeño, puede llegar a sentir pequeños brotes de nerviosismo o ansiedad ante la separación de alguno de sus padres o figuras de apoyo, cuando se ve envuelto en alguna etapa nueva, como lo son inicio de guardería, kinder 1, etc. Generalmente esto pasa conforme avanzan los años. Sin embargo, si esta actitud sigue presente, es decir, se presentan berrinches, lloran sin motivo aparente, se aferran a alguno de sus padres, etc., puede que nos encontremos ante un trastorno de ansiedad por separación, el cual sí tendríamos que ver de preferencia con algún especialista en salud mental. Y bueno, entre los síntomas que podemos encontrar en este trastorno son llanto, rabietas, el evitar asistir a algún lugar en donde no se encuentren adultos o figuras de apoyo, como lo podrían ser pijamadas, fiestas, etc. Estos niños pueden presentar incluso dificultades para ir a dormirse solos, aunque permanezcan en su casa, aunque lo consideren un lugar seguro, etc. La ansiedad que les provoca el no poder estar junto a sus padres o figuras de apoyo es inmensa. El siguiente es la fobia social o el trastorno de ansiedad social. Y bueno, dentro de la ansiedad social, el niño presenta un miedo excesivo ante lo que puedan pensar o decir sobre él. Es decir, cuida cada uno de sus pasos, cómo me visto, cómo me expreso, qué voy a hacer a continuación. Y evita a toda costa ser el centro de atención, así como puede evitar la participación en clase, repercutiendo notablemente en sus calificaciones. Y bueno, para un niño que presenta ansiedad social, una tarea tan común como lo mencionábamos, el exponer frente a la clase, puede ser mortal, puede provocar un miedo extremo, el cual paralice inclusive la motricidad y el habla, impidiendo que pueda llegar a cumplir su función y sus tareas se vean con bajas calificaciones. De igual forma puede querer evitar asistir a clases regularmente y puede llegar a presentar diversos síntomas físicos, tales como aumento de la temperatura corporal, dificultad para respirar, dolor de estómago o inclusive mareos. Y bueno, el siguiente es un tipo de fobia característico de la niñez y sobre todo de la adolescencia, el cual es el mutismo selectivo. Este tipo de fobia provoca que el niño se sienta tan asustado y deje de hablar cuando se encuentra en un ambiente
que él considera agresivo o intimidante. Es decir, el niño o adolescente tiene perfecta capacidad de expresión, perfecta capacidad para poder hablar, sin embargo, él decide no hacerlo. Un ejemplo de ello podría ser dentro del salón de clases, cuando su maestra o figura de autoridad se dirige hacia él, no importa que él la identifique como una figura de autoridad o alguien a quien tiene que responder. Simple y sencillamente no va a hacerlo porque no se siente en un ambiente seguro, no se siente protegido. Sin embargo, también puede identificar a alguno de sus compañeros como alguien en quien puede confiar, etc. Y puede dirigirse y platicar normalmente como lo haría con cualquier persona de su familia, aún así evitando la comunicación con cualquier otro de sus compañeros. Las fobias específicas. Los niños, en especial cuando son pequeños, tienden a tener algunos temores o asustarse por ciertas cosas como lo son la oscuridad, los rayos, los sonidos fuertes, algunos animales feroces, etc. Sin embargo, esta ansiedad que puede llegar a subir es pasajera cuando algún adulto o persona de confianza lo tranquiliza, le hace saber que no es un objeto real, o que es una película, o que es algo que pasará en algún momento, etc. Lo hace sentirse protegido y lo tranquiliza de alguna forma. Sin embargo, cuando se trata de un objeto fóbico, el niño percibe un miedo extremo que lo paraliza y lo hace al mismo tiempo tratar de evitar cualquier tipo de contacto con ese objeto. Un ejemplo de ello podría ser estando en el circo, a pesar de que un niño disfrute de los animales, del espectáculo, etc. Si, por ejemplo, él padece una fobia hacia los payasos e identifica que dentro del circo se encuentra algún tipo de payaso, no importa que se la haya estado pasando bien anteriormente, tomará la decisión, ya sea con llanto, rabietas, peleas o demás, de apartarse de ese lugar. Y bueno, como lo hablábamos en las cápsulas pasadas, hablamos también de la ansiedad, pero sobre todo en adultos. Mencionamos que al final del día el sistema de ansiedad sirve como una respuesta de huida o lucha. Es decir, el cuerpo se prepara para protegernos de algún tipo de peligro. Y nuestro cuerpo responde tensando los músculos, nuestra respiración se acelera, los nervios se incrementan y el estómago puede contraerse, provocando que estemos en una alerta máxima. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el peligro nunca llega y sin embargo nosotros permanecemos en ese estado de alerta máxima? Pues evidentemente el cuerpo se desgastará y habrá va a sufrir a nivel tanto físico como psíquico. ¿Qué podemos hacer? Principalmente lo que debemos de hacer es permanecer atentos a algún cambio constante y no habitual en todo lo relacionado a nuestros hijos, que finalmente ustedes son los que mejor conocen a sus hijos y sabrán qué tipo de cambios pueden llegar a presentar. Algún ejemplo de ellos es el patrón de sueño, como lo mencionamos, la alimentación y su desempeño social. Y bueno, nosotros principalmente debemos escuchar a nuestros hijos y mantener un canal de comunicación abierta. Es de suma importancia que el niño, chico, niña o adolescente se sienta con la confianza de poder acercarse a nosotros, de poder hablar, de poder, sin importar el tema, y hablar de los sentimientos, ayudarlo a sentirse comprendido. Tal vez algunos de ustedes ya pasaron por experiencias muy parecidas, lo cual puede ayudar a que la mente del chico se aclare y se sienta un poco mejor. Y también un punto muy interesante e importante es elogiar al hijo, niño o niña, cuando se esfuerce. Es decir, sin importar qué tan pequeño sea el esfuerzo o sin importar qué tanto haya avanzado hacia la meta, elogiarlo, felicitarlo y seguir apoyándolo. Y bueno, apoyar a enfrentar sus miedos y preocupaciones. Como lo mencionamos, únicamente en el caso de que se considere necesario, puede acompañarse de un proceso terapéutico y se debe aceptar como algo que le va a hacer bien tanto al niño, niña o adolescente, pero también a la familia completa. Por último, les recomiendo mucho practicar la paciencia, porque esto al final del día va a ser es un proceso, va poco a poco y algunos cambios no se van a ver de inmediato. Por lo cual, lo principal es apoyarlos, que los hijos se sientan comprendidos, escuchados y sobre todo no alterarse de más.
Muchas gracias por escuchar. Con esto concluye mi participación. Espero haya sido de utilidad y estaré atenta a sus comentarios y sugerencias para el próximo video. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.